los fríos inviernos y en condiciones de trabajo extremas se dificulta el ritmo de trabajo que a veces se vuelve imposible. Necesitamos entonces un aparato que acelere el secado de obra, el cañón de calor. Estos cañones de calor que tenemos portátiles son una de las formas de generar calor de una manera instantánea en cualquier lugar y además en cantidades bastante importantes. Ya vimos otra vez un quemador que tenía una bomba de gasoil muy similar a los de los quemadores de las calderas, pero hoy vamos a ver este otro que, siendo un poco más pequeño, funciona de una forma diferente. Funciona por Venturi. 1. Repasamos Venturi sin miedo ninguno. Vamos a ver Venturi como una aplicación particular de la ecuación de continuidad de Bernoulli. Cuando hablamos de un estrechamiento en una tubería por la que pasa un fluido, nosotros recordamos una ecuación que era algo parecido a esto que vemos aquí. Pero la vamos a simplificar. Aunque luego cambiemos, vamos a considerar un líquido que, como no se comprime, tendrá siempre la misma densidad. Y además vemos el ejemplo de un tubo horizontal, de modo que las alturas son iguales. Esto significa que el último término de la ecuación es el mismo valor en ambos lados y por lo tanto lo podemos eliminar. Ahora nos vamos a fijar en los términos de velocidad. Como el paso en 2 es más estrecho, para pasar todo el líquido que entra por la boca del tubo no le queda otro remedio que acelerarse en la sección en 2. Esto significa que el término de velocidad al que hacemos referencia en 2 va a ser más grande. Si la velocidad encima es al cuadrado, este término es mucho más gordo y claro, estamos hablando de una igualdad. Y para respetarla, si en el lado de la derecha uno de los dos sumandos ha crecido, pues el otro tendrá que ser más pequeño. Necesitamos mantener la igualdad. La presión en 2 resultará entonces menor que la presión en 1. Es decir, ese aumento de velocidad provoca una depresión sobre las paredes. Entendido este fenómeno, cuando hablamos de fluidos compresibles y distintas densidades, tardaríamos un rato en verlo, pero también se cumple. Lo curioso es que esta presión en 2 llega a ser tan baja que puede absorber y succionar un líquido para mezclarse con una corriente de aire que pase por la tubería y nebulizarse. Este fenómeno tiene varias aplicaciones en el sector de la pintura. Se usa en automoción, en los carburadores y también en nuestro cañón de calor. 2. El aire que sopla lo empuja un motor. Con la ayuda de nuestro técnico especialista en desmontaje de máquinas, nos vamos a centrar en la parte del motor eléctrico. Tened siempre mucho cuidado con la hélice, pero es la parte de atrás la que en esta ocasión nos importa. Vamos desmontando y abrimos hasta acceder a una corona que tiene dos tornillos que pueden hacer que se mueva hacia arriba y hacia abajo. De ese ajuste obtendremos la capacidad de comprimir más o menos aire. En la parte inferior será donde entra la admisión y en la parte superior va a ser donde se comprima todo. Tenemos que hacer que esta pieza no esté rozando y que las pequeñas plaquetas puedan girar con libertad. Es muy importante, muy importante la limpieza y que lo lubriquéis con polvo de grafito en lugar de con aceites, que dejarían estas paletas como pegajosas y no haría muy bien la compresión. 3. La boquilla la limpias muy bien. La boquilla es una de las piezas claves del quemador. Nosotros vamos a abrirla para que la veáis. No se parece en nada a las boquillas que vemos en quemadores convencionales con bomba de gasoil, porque está preparada para ese efecto de Venturi. Y en el interior de la boquilla hay un pequeño secreto, un turbulador móvil que va a girar a muy altas revoluciones para poder hacer que ese aire gire y que pueda mezclarse bien con el gasoil. Es importantísima la limpieza de esta pieza por dentro y de toda la boquilla, porque si no, no va a poder girar bien y la combustión no será, desde luego, nada buena. 4. Limpiamos el filtro y motor con un trapo. Lo mejor en todos los casos siempre es sustituir los filtros y poner unos filtros nuevos, pero muchas veces no los vamos a encontrar con facilidad. Así que aspirarlos y quitarles un poco esa suciedad que tiene, bueno, pues es darle como una ampliación de vida para que sirva durante un tiempo más. En este caso y en este compresor, este es el filtro de impulsión. El que está en la admisión no lo tenía, le faltaba.
Para la vida del aparato es mucho más importante el filtro que falta, la esponja que tendría aquí en esta tapeta, que el que tenemos en la impulsión. Pero bueno, creo que lo hacían funcionar en ambientes muy limpios y por esa razón a lo mejor se lo habían quitado. Ese aire que nos manda el compresor lo enviamos directamente sobre la boquilla. En la boquilla también estará otro tubo por el que se succiona el combustible del depósito que tiene debajo, creando la nube que estábamos hablando antes para hacer una combustión perfecta. Y si hablamos de los filtros de aire, no podemos olvidarnos del filtro de gasoil o de combustible que está en el tubo que va desde el depósito hasta la boquilla. 5. Ajustas el aire con un tornillico. Y llega la hora de ajustar nuestro quemador. Fijaos que hemos visto que es un compresor de paletas que está soplando aire, y acordaros de lo que es el Venturi. Esto no funciona en el rango de presiones de los quemadores de las calderas de gasoil a los que estamos habituados. Esos se mueven entre 10-12 bares y aquí vamos a mover del orden de 0,4. Por eso necesitaremos un manómetro especial que tenga una escala que nos dé algo de precisión en esa medida. Un manómetro que vaya de 0 a 1 bar, este mide de 0 a 1,6. Cuesta unos 10 euros, pero realmente es lo que necesitamos para ajustarlo bien. Esa presión nos la dirá el fabricante y tenemos que mirarla en la ficha. En este esquema vemos en la parte de la izquierda el compresor de paletas que veíamos al principio. Está protegido por dos filtros, uno está a la entrada y otro a la salida de ese compresor. Cuando el compresor se pone en marcha, el aire ya comprimido va a una cámara donde nosotros hacemos una regulación y medida de la presión. Es la parte que está detrás del motor y de ahí vuelve hacia la boquilla que veíamos al principio, la que hacía el efecto Venturi, que conseguía nebulizar el gasoil para una combustión perfecta. Pero ¿qué pasa si tenemos más presión de la que necesitamos? Fijaros en el muelle de arriba a la derecha. No podrá soportar la fuerza que hace esa presión y entonces diríamos que se reculará un poquito. Y esa bola permitirá el escape del excedente de aire hasta que la presión vuelva a bajar. Entonces la bola vuelve a cerrar, una vez ha bajado esta presión, claro. ¿Y qué presión es esa? Bueno, la que nosotros ajustamos con el tornillo. Si yo aprieto más el muelle, pues soportará una presión más alta. Si yo aflojo sobre el muelle, será una presión más baja. Por lo tanto, de ahí será de donde yo esté haciendo el ajuste a la presión que nos esté comentando el fabricante. Y así será como yo puedo regular el caudal de consumo que voy a tener también, porque hay una relación entre. Esta regulación evidentemente se hace con el motor en marcha y además previamente hemos soltado la contratuerca que fija el tornillo para que con las vibraciones del motor no se nos vaya a desajustar. Una vez hecho el ajuste tenemos que volver a apretar esta contratuerca para que se quede firmemente fijado nuestro ajuste. 6. Ajustamos la chispa como ahora veréis. Los dos electrodos que están aquí tienen que ponerse delante de la boquilla para que cuando la boquilla nebulice combustible, ese combustible se pueda encender. Por eso es importante que estén limpios y los limpiemos aunque sea con un poquito de lija y los pongamos a una distancia de unos 3 milímetros aproximadamente. La chispa entre los electrodos, fijaos que está todo el tiempo encendida y esto supone que el transformador está todo el tiempo trabajando. Por eso hay una observación importante si alguna vez detectáis que el transformador es lo que se ha estropeado y tenéis que fijaros en que sea hábil durante el 100% del tiempo. Los hay que tienen porcentajes inferiores, un 25%, un 29%, un 33%, referido a una cantidad de tiempo. Esto va a significar que durante 3 minutos, un 33% es 1 minuto de uso. Si tú lo tienes todo el tiempo, quemarás el transformador. 3 minutos es 1 de uso y 2 descansando.
Sin embargo, los que tenemos aquí han de estar trabajando todo el tiempo, han de estar trabajando el 100% del tiempo, no nos valen esos otros. La ventaja de los otros, que tienen una restricción de uso, es que muchas veces por el mismo precio me permiten alcanzar voltios más altos y tener unos electrodos con una calidad de chispa un poquito mejor, pero en este caso no la necesitamos. Y la fotorresistencia controla la llama con mucha paciencia. Y mirando hacia el cilindro donde está el hogar de combustión, tenemos la fotorresistencia. Mucha gente la llama la fotocélula también, pero realmente actúa como una resistencia. La podemos comprobar muy fácilmente con un polímetro, poniéndolo en la posición de ohmios para ver la resistencia. Y aplicándole luz vemos que esa resistencia baja de valor hasta prácticamente dar la continuidad. Y cuando quitamos la luz se comportará como un contacto abierto. Esta es la forma en la que la centralita va a interpretar que hay o que no hay luz, que la llama está o no está encendida. Sí que tienes que tener en cuenta que algunas se insertan dentro del hogar, se suelen manchar bastante de hollín y entonces cuando están sucias no ven la luz y da error por eso. Lo primero que tienes que hacer es coger esa fotorresistencia y limpiarla. 7. Protegemos el campo con fuego incandescente. Pues ya tenemos perfectamente ajustado nuestro cañón de calor. Ahora eres tú el que le tiene que dar uno u otro uso y tienes que ser muy consciente de lo que estás haciendo. Para calentar una carpa donde hay gente, debes saber que has de instalar detectores de CO2 para garantizar la salud y la seguridad de las personas. Estamos metiendo también el humo y no podemos permitirnos que pasen de umbrales peligrosos. Se utilizan también en secados de obras para acelerar ese secado en épocas de invierno donde la pared no termina de soltar la humedad, o por ejemplo en agricultura es muy interesante el uso que se le da en los invernaderos. Ese CO2 que decíamos para las personas, a las plantas les va de maravilla porque ellas respiran CO2 produciendo oxígeno precisamente. También hay una característica muy singular que te quiero contar. Una lucha del campo que se refleja muy bien en la película de Un paseo entre las nubes es que cuando todavía en el invierno la flor está a punto de caer, el fruto se presenta en su mínima expresión como una pequeña gota toda de agua. Las heladas nocturnas pueden echar la cosecha a perder. Alertados por temperaturas de hasta 8 grados bajo cero, nos acercamos al campo para conocer la realidad de este problema. Entre febrero y marzo hay que hacer todo lo posible para evitar los efectos del hielo y las noches pueden ser muy complicadas. Esto supone poner candiles de fuego para evitar que la escarcha, el hielo que está cayendo, destroce el fruto. Esta noche en concreto llevaban trabajando 20 horas seguidas a la intemperie y la noche venidera prometía ser todavía más dura. Otra curiosa forma de proteger el fruto es precisamente regando los árboles. Mientras se esté formando hielo sobre ellos, el agua estará a temperatura de 0 grados, protegiéndose de temperaturas más bajas como 8 bajo cero que puede haber en el ambiente. Luego los primeros rayos de sol deshelarán ese agua y el fruto en lugar de 8 bajo cero habrá estado a 0 grados. No supone una garantía total, pero sí que es una ayuda muchas veces suficiente. Y una tercera solución que puede imponerse es precisamente poner unas mallas sobre los árboles. De esta forma se para un poco esa caída de la escarcha y podemos también hacer una burbuja de calor debajo con nuestros cañones, los cañones de los que estamos hablando hoy. Y sobre todo, recuerda, ahora que ya sabes todas estas cosas, que la responsabilidad es tuya y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Está en tu mano el hacerlo bien. Que sí, que ya lo sé, que todas estas cosas me las he aprendido ya. Para eso estoy estudiando, para acordarme de todo esto, si es que es lo que nos toca. Que sí, que ya sé que te lo dice todo el mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Venga, hasta luego, Spider. 1. Repasamos Venturi sin miedo ninguno. 2. El aire que sopla lo empuja un motor. 3. La boquilla la limpias muy bien. 4. Limpiamos el filtro y motor con un trapo. 5. Ajustas el aire con un tornillico. 6. Ajustamos la chispa como ahora veréis. Y la fotorresistencia
Controla la llama con mucha paciencia. 7. Protegemos el campo con fuego incandescente.